Bien, amados hermanos, Dios les bendiga grandemente en el amor del Señor Jesucristo. Voy a estar hablando de un tema muy interesante que tiene que ver con el ayuno y la oración, pero sobre todo me voy a enfocar más en el ayuno, no tanto en la oración, en el ayuno. Y para los que no me conocen, yo me llamo Samuel Guerra, soy de Puerto Rico natural y me gusta predicar el Evangelio de la gracia, la dispensación de la gracia a los gentiles que somos nosotros la iglesia. ¿Ok? Y vamos ahora a analizar el ayuno que Isaías el profeta habla en Isaías 58, versículo 1 hasta el 9. ¿Ok? Y vamos entonces a analizar también Mateo 17, 21, en la cual habla también Jesús de este género no sale si no es con ayuno y oración. ¿Ok? Bien, ¿cuál es el propósito de que yo hablo de este tema? ¿Cuál es el propósito y la intención? Pues lo que enseña Pablo en el libro de Timoteo. Procura usted diligentemente como obrero que no tiene nada que avergonzarte y que usa bien la palabra de verdad, que traza bien la palabra de verdad. Y la palabra trazar significa dividir, separar, distinguir, diferenciar entre el pacto de la ley y la gracia del Señor Jesucristo. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero enfatizar. Ok, el apóstol Pablo nos enseña que todo lo que Dios habló en la antigua dispensación para Israel tuvo su valor, mas no es para nosotros. Sin embargo, pues Pablo nos enseña en 2 Corintios 10, versículo 11, 2 Corintios 10, versículo 11, diciendo que todo lo que Dios permitió hacer en el Antiguo Testamento sirven para nosotros como ejemplo, enseñanza, ilustración, amonestación, reflexión, mas no como doctrina. ¿Ok? Eso es bien importante nosotros dispensar la Biblia entre la Virgen, que el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y eso es lo que yo estoy haciendo con muchos hermanos, a estudiar bien la Biblia, lo que pertenece a Israel y lo que pertenece a nosotros, el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Bien, pues cuando yo decido hablar de un tema del Antiguo Testamento es porque hay una enseñanza para ustedes en cuanto a las dos periodos de dispensaciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿ok? Para poder distinguir entre lo que allá Dios habló y entre lo que es para nosotros la iglesia, el cuerpo de Cristo, hoy en día. Vamos a empezar. Voy a dividir el mensaje en varias partes, hermano, ¿ok? Yo voy a dividir el mensaje en varias partes. Parte 1, parte 2, parte 3 y así. Vamos a empezar a leer Isaías 58 de el 1 y el 2. Ok, dice así. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo. Ok, detente. Vamos a detener un momentito. Vamos a ver aquí la palabra pueblo. Aquí la palabra pueblo no hace referencia a nosotros la iglesia. Porque por ahí en las iglesias dicen, nosotros somos el pueblo de Dios. Y hay un cántico que dice, somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Pero nosotros no somos este pueblo. Cuando aquí dice pueblo, se está refiriendo al pueblo de Israel exclusivamente, exclusivamente a Israel. No es a nosotros la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, porque en el Antiguo Testamento no había iglesia. En el Antiguo Testamento no había formación de iglesia, había un pueblo, pero nosotros no somos pueblo de Dios, somos iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de las 12 tribus de Israel. Discúlpame, pero es verdad, nosotros no somos de las 12 tribus de Israel, somos un cuerpo formado por la sangre de Cristo. Y eso es lo que Pablo dice, que en Efesios capítulo 3, versículo 6. Efesios 3, 6,
Pablo dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, más no un pueblo. ¿Ok? Vamos a seguir. Dice, y anuncia a mi pueblo su rebelión y en la casa de Jacob su pecado. La casa de Jacob tiene que ver con las 12 tribus de Israel. La casa de Jacob tiene que ver con Israel, mas no nosotros la iglesia, que son los judíos. ¿Ok? Entonces dice el profeta Isaías, y a la casa de Jacob anuncia su pecado. Ya aquí cuando habla de pecado, se está refiriendo que en el Antiguo Testamento Dios estaba muy interesado en que el hombre supiera que el hombre es un pecador. En la gracia ya Dios sacó el pecado. Ya Dios no te ve un pecador, te ve hecho la justicia de Dios, te ve hecho santo, aún por encima de tus debilidades. ¿Ok? Gloria a Dios. Pero en el Antiguo Testamento el pecado estaba vigente y Dios estaba siempre vigilando al hombre y llamaba a un profeta y le decía al pueblo, ustedes, sus pecados nos han hecho divisiones, sus pecados han hecho separación entre Dios y ustedes. ¿Me entiende? ¿Ve? Ahora, en el versículo 2 dice que me buscan. Aquí Dios dice acerca de ellos, dice, ustedes me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Ok, aguante, aguante, detente. Aquí los caminos no son los caminos de la gracia, no es el camino del evangelio. Jesús dijo en cierta ocasión, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Él se estaba refiriendo al camino de la senda antigua, el camino de la ley, el camino de la ley de Moisés. ¿Ve? ¿Ve la diferencia? ¿Me entiende? ¿Ve? Por eso es que Pablo el apóstol nos menciona un camino muy distinto al camino de la ley, de la senda antigua. En Romanos 7:6. Romanos 7:6, que viene siendo el nuevo régimen de espíritu de vida y no el antiguo régimen de la ley, que era la ley de Moisés. ¿Ve? Ahí está el nuevo camino para nosotros. Por eso es que hay un mosquito por ahí. Hay un mosquito por ahí que me está molestando. Por eso es que... Dios mío, ten misericordia, es que un mosquito. Bien, por eso es que Pablo, el apóstol, también dice a las iglesias de Corintios. Pablo el apóstol dijo a las iglesias de Corintios en cuanto a los dones y ministerios. Le dijo Pablo a la iglesia de Corintios, pues ustedes sigan con su lengua y sus profecías, pero yo os mostraré un camino diferente. Ay, Dios mío. Yo les mostraré a ustedes un camino distinto y diferente. Esto es bueno porque estudiar la Biblia en las dispensaciones y en su contexto original nos ayuda a entender y a diferenciar entre cómo Dios habló en el Antiguo Testamento y cómo Dios habla ahora en la gracia, en la dispensación de la gracia del Señor Jesús. ¿Ok? Bien, entonces cuando aquí habla de camino, ¿verdad? Que ustedes me buscan, Dios le dice a ellos, al pueblo, ustedes dicen que me buscan, ¿verdad? Y dicen que quieren saber de mis caminos, pues el camino era la ley, no es la gracia, es la doctrina y la manera como Dios se presentó a Israel con sus doctrinas y las promesas que Dios le entregó a Israel, no es a nosotros la iglesia, ¿ok? Por eso es que el profeta Isaías, no quiero hablar mucho, hermano, no quiero hablar mucho para que el video no sea largo, pero yo tengo que hablar mucho de esto. Yo tengo que hablar mucho de eso porque hay mucha información. El profeta Jeremías dijo, vuelvan a la senda antigua. Hay muchas iglesias que dicen, bueno, profetizan, ¿verdad? Y dicen, vuelvan a la senda antigua. Pero la senda antigua no tiene nada que ver con la santidad, porque pensamos que volver a la senda antigua es volver a la santidad de Dios y al temor reverente, ¿verdad? Pero no, la senda antigua hace referencia a la ley y los profetas y a los patriarcas, que no tienen nada que ver con la iglesia, porque en el Antiguo Testamento no había iglesia. Vamos a continuar. Gloria a Dios, es que hay mucho que hablar y yo estoy tratando de cortar. Gloria a Dios. Entonces dice Dios en versículo 2,
que me buscan cada día y quieren saber de mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. Ok, dos detalles voy a hablar aquí, dos cosas interesantes aquí en el versículo 2. Versículo 2, ok, en el versículo 2. Y viene siendo la palabra justicia y la palabra y quieren acercarse a Dios. Esas dos cosas. Primero vamos a buscar la palabra justicia, porque en el libro de Romanos, el apóstol Pablo, vamos a buscar Romanos, un momentito, capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Vamos a ir a Romanos capítulo 1, 16 y 17. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y luego también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Observa que aquí Pablo está hablando de una sola justicia para salvación, que es la justicia por fe. Porque muchos tuercen el evangelio y dicen, la justicia de Dios se revela para el creyente, pero es para quitar el pecado. Es cuando hay pecado. No, espera, escucha. La justicia de Dios no se revela al cuerpo de Cristo. La justicia de Dios no se revela al pecador en esta presente dispensación de gracia, cuando hay pecado. No, la justicia de Dios no se revela dependiendo si hay pecado o no hay pecado. La justicia de Dios se revela aún siendo el hombre pecador. La justicia de Dios vino. ¿Tú no me estás entendiendo? ¿No me estás entendiendo? Vamos a ir a otro ejemplo. Aquí mismito en Romanos. Vamos a hacer una pausa aquí mismito. Aquí mismito en Romanos 5, 8 y 9. Romanos 5, 8 y 9 dice Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya, artículo definido. Hay un mosquito por aquí, es que tengo las ventanas abiertas un poco y los mosquitos vienen. Entonces dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya, artículo definido, ya justificado por la sangre de Cristo, seremos salvos por la ira. Observa como dice Pablo, mas Dios muestra su amor por nosotros, en que aún siendo. Pero muchos dicen que la justicia de Dios entra dependiendo si hay pecado o no hay pecado. No puede haber pecado para que la justicia venga, pero la justicia de Dios vino por encima del pecado. Oh, mi alma te alaba. ¿Sí? ¿Cuánto dicen amén? A su nombre. La justicia de Dios vino por encima del pecado. Gloria a Dios. Bien, vamos a continuar. Voy a dividir el mensaje en varias partes, hermano, porque esto es largo y extendido, ¿ok? Isaías 58, continuamos, versículo 2. Entonces, yo les estaba diciendo que quiero enfatizar dos cosas. Ya yo hablé de la justicia. Cuando en el versículo 2 dice, y quieren acercarse a Dios. Ay, Dios mío. Quieren acercarse a Dios. Oh, mi alma te adora, Señor. En el Antiguo Testamento nadie podía acercarse a Dios. El monte de Jehová. El salmista David dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién? El limpio de mano, el puro de corazón, ¿tú me entiendes? Nadie. Ahora en la gracia, Cristo rompió el velo. En la gracia, Cristo rompió el velo y Cristo se acercó a ti. No es el hombre que se acercó a Dios. No, porque nosotros estamos muertos en delito y pecado. A nosotros estar muertos en delito y pecado, ¿cómo vamos a estar entonces, pues, tú sabes, acercarnos a Dios? No, un muerto en delito y pecado nunca se acerca. ¿Por qué? Porque está muerto. Gracias a Dios. El muerto en delito y pecado no se puede acercar a Dios porque está muerto. No tiene conexión con su espíritu al espíritu de Dios. Es Dios que se acercó a ti. Vamos a ir a Efesios. Vamos a buscar Efesios capítulo 2, versículo 13. Efesios 2, 13. Dice, pero ahora en Cristo, mira lo que dice ahora. Efesios 2, 13. Pero ahora en Cristo, o sea, en la dispensación de la gracia, después de Cristo, no antes, después. Pero ahora en Cristo Jesús,
Ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Me entiendes? ¿Ve? El problema es que la iglesia, muchos no conocen el verdadero evangelio y se pasan mezclando dos dispensaciones, dos periodos de tiempo. En la ley, en el Antiguo Testamento, no había salvación. En la ley, en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, no había perdón de los pecados, porque todo eso, el perdón de los pecados era a través de la ley de expiación. En la gracia es donde hay salvación de tu alma y perdón de los pecados. Entonces, en Isaías 58 dice el versículo 2, y quieren acercarse. ¿Ve? Pero ya en Cristo, en la cruz, ya Cristo se acercó a ti. ¿Ve? Yo no sé qué muchos hacen diciendo que nos acerquemos a Dios, si ya tú estás cerca de Dios. Ya tú estás cerca. Entonces, el versículo 3, vamos a seguir con Isaías. Isaías 58, 3 dice, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimen a todos vuestros trabajadores. Vamos a hacer una pausa aquí en el versículo 3. Más adelante yo voy a ir a discutir el versículo 3, ¿ok? Primeramente voy a decirles algo a ustedes. La palabra ayuno, listen, ahora quiero que presten atención. La palabra ayuno no se encuentra en los escritos del griego natural, normal. Repito, la palabra ayuno no está en las escrituras originales al griego. No se encuentra. ¿Ok? Vamos a ir a un ejemplo. En el libro de Mateo, vamos a buscar la Biblia aquí en Mateo, capítulo 17, 21, en la Biblia, Reina Valera 1960, que tiene una mala traducción, por cierto, ¿verdad? Reina Valera 1960, Mateo 17, 21, dice, pero este género no sale sino es con oración y ayuno. ¿Ok? Ok, bien, vamos a buscarlo en la versión original al griego. ¿Ok? Vamos a buscarlo, a ver cómo lo dice. Mateo 17, ok, vamos a leer aquí. Mateo, aquí está. Mateo, muy bien. Mateo 17, aquí está el versículo 17, aquí arriba. Entonces vamos a ir al versículo, vamos a comenzar a leer comenzando en el versículo 21. ¿Ok? Aquí está. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 21. ¿Ok? Vamos a leerlo. Dice. Vamos a ver si yo leo porque esto está tan chiquito. Nosotros no pudimos expulsarlo, que aquí Jesús da la respuesta. Y Jesús les dice, ¿por qué no pudieron expulsar un demonio? Y Jesús le dijo, es por causa de su pequeña fe, Ustedes, porque de cierto digo, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis al monte pásate de aquí allá y será trasladado, y nada será imposible. Ahora, yo no veo aquí el versículo 21. Escuchen bien. Aquí yo no veo el versículo 21, no está. Está el versículo 20, ¿ok? El versículo 20 está, pero el versículo 21 yo no lo veo. No está en la versión original al griego. Ok, ahora, aquí en la Biblia Reina Valera, como en otras Biblias más también, el versículo 21 está, pero aquí no está el versículo 21, ¿verdad? Entonces dice aquí la Reina Valera, pero este género no sale sino como oración y ayuno. El ayuno no está en la Biblia, bajo la dispensación de la gracia no está la Biblia aquí. Yo sé que Jesús habló de ayuno. Aquí Jesús está hablando de ayuno porque Jesús vino para la circuncisión. Jesús vino para el pueblo judío. Y Jesús, todo lo que enseñó aquí Jesús, tiene que ver con la ley y los profetas. Pero Pablo no enseñó nada en referencia al ayuno. También podemos ver otro ejemplo. Vamos a buscar otro ejemplo, ¿verdad? En el libro de Marcos.
En el libro de Marcos aparece otro versículo acerca del ayuno. Vamos a ver cómo dice el libro de Marcos 9. Marcos 9, versículo 29. Vamos a ver, Marcos 9, versículo 29 dice, y dijo Jesús, esta clase con nada puede salir sino con oración. Pero no dice ayuno. Escuchen bien, Marcos, vamos a buscarlo, vamos a ver si lo pueden ver aquí. Yo sé que está pequeño, yo lo entiendo. Comenzando aquí, comenzando aquí, ¿ok? Aquí. Dice, y le dijo, donde está subrayado, la línea, y le dijo, esta clase, ¿ve? Esta clase, y continúa acá arriba, diciendo, esta clase nada puede salir, nada si no es con oración. Y aquí dice oración, pero no dice ayuno. ¿Me entienden? ¿Ven? Esta clase con nada puede salir, ¿verdad? Sino con oración. O sea, en la versión original del griego no está. Sería muy largo la historia yo poderte contar a ustedes por qué no está. La Biblia, pues cuando hubo muchos manuscritos, los muchos manuscritos causó que muchas personas le sacaran y le pusieran, le quitaran y le añadieran, y también le cambiaron la traducción a la Biblia, sobre todo la Biblia Reina Valera, que es la más que usa la iglesia. Por eso es que si la iglesia no lee la Biblia en su contexto original, ¿verdad? Pues entonces tiene problemas de traducir y de interpretación también. Y no podemos conocer la verdad del Evangelio. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. Vamos a la pizarra un momentito. Porque ya mismo, más luego, voy a continuar con Isaías. ¿Ok? Vamos a la pizarra. La palabra ayuno. ¿Por cuánto tiempo voy? Ok. La palabra ayuno del griego es nesteia. Nesteia. Entonces significa abstenencia de alimento. Abstenencia de alimento. Ok, aquí yo veo un prefijo. Aquí está. El prefijo de la palabra ayuno del griego nesteia, hay un prefijo que está aquí. Ne. La palabra ne. Esta palabra ne es un prefijo negativo. ¿Ok? Es un prefijo negativo. Y el prefijo negativo de la palabra nesteia indica, pues, de no comer. ¿Ve? La misma palabra lo dice. Ne, aquí está el prefijo. Y el prefijo indica un negativo, que está haciendo referencia a no comer. Negativo, de no comer. Abstenencia de no comer. Entonces, la otra palabra que le sigue del prefijo, steia, viene de la palabra stio, aquí, ¿verdad? Que significa alimento. Todo esto se complementa a abstenencia de alimento. ¿Ok? Ahora, bien interesante que en el Levítico 16:29, ay, se me pasó Levítico, tengo que buscarlo ahora, Dios mío. Levítico 16:29 dice, y esto tendrás por estatutos perpetuos, y estos harás por estatuto perpetuo en el mes séptimo y los 10 días del mes. Afligiréis vuestras almas, y ninguna alma haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre ustedes. Porque en este día se hará expiación por ustedes, y seréis limpios de todo pecado delante de Jehová. Ok, escuchen bien. El ayuno tiene que ver con la ley de expiación y tiene que ver también parte con el pecado. Pero sabemos que en la gracia Cristo ya crucificó el pecado, crucificó el viejo hombre, y ya el pecado para Dios no mora. Bueno, hay que comprender que el pecado en cuanto a la concupiscencia carnal sí está en nuestro cuerpo de muerte o nuestro cuerpo de humillación. Es una realidad. El pecado como un verbo está presente en cuanto a la concupiscencia, sí, es verdad. Pero el amo viene siendo el pecado.
y el hombre es el esclavo. ¿Ok? El amo es el pecado, como un verbo, pero el esclavo ya no está. El esclavo éramos nosotros, tiempo pasado, esclavo, éramos esclavos, porque ahora somos esclavos de Cristo, siervos de Dios. Ahora, el amo está vigente, que es el pecado como un verbo, pero el esclavo, ¿dónde está? Que es el que cede al pecado. El esclavo es el que cede al amo. Ya nosotros somos esclavos de Cristo, siervos de Cristo. Por eso Pablo dice en Romanos que ahora tú le sirves a la justicia. ¿Ves? Tú como esclavo de Cristo, como siervo, le sirves a la justicia. El amo está, pero ¿dónde está el esclavo? El amo siendo un esclavo, el amo siendo el pecado como un verbo, está presente en nuestro cuerpo de humillación, cuerpo de muerte, pero el esclavo no está, porque el esclavo ahora le sirve a la justicia de Dios. Quiere decir que el esclavo ahora no está siendo siervo del pecado. El esclavo no le sirve al pecado, le sirve a la justicia como un siervo de justicia. Vamos a pasen a la parte 2 porque no quiero que el video sea muy largo, ¿ok? Pasen a la parte 2.